¿Qué tal amigos? Soy Luis Suárez Espitia y estaré con ustedes en Impacto Económico, una mirada franca a la frontera. Magazine económico, político y social donde abordaremos temas relevantes para la frontera colombo-venezolana. Los espero todos los viernes a las 7 de la noche por Telecúcuta, muy nuestra. El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos a Impacto Económico, primer magazine económico, político y social. Estaremos todos los viernes a las 7 de la noche por Telecúcuta y por Cable Éxito, Canal 52. En el día de hoy tenemos al doctor Mario Zambrano, que nos acompaña, quien es licenciado en Ciencias Sociales, economista, especialista en gestión pública, candidato a la maestría en gestión pública de la Universidad Externado de Colombia, docente universitario de la Universidad Libre y Universidad de Pamplona, es director ejecutivo del Observatorio Socioeconómico y Regional de la Frontera y coordinador del programa Cúcuta, ¿cómo vamos? Doctor, bienvenido a este programa. Buenas noches, muchísimas gracias por su invitación y con ganas de hablar de muchas cosas sobre la frontera. Bueno, doctor, la verdad que nos agrada muchísimo tener una persona con esas calidades académicas como la suya y sabemos muy bien exactamente cuál es el perfil que usted maneja a nivel académico y por eso quisimos tenerlo aquí en este primer espacio de este magazine económico, político y social como es Impacto Económico. Quisiéramos, pues primero que todo, empezar a conocer un poco más de usted, que nos hablara por qué usted escogió la economía y las ciencias sociales como las profesiones que hoy en día marcan su carrera. Siempre creo que fue un tema como por equivocación. Uno de los temas que me apasionan a mí realmente es la literatura, ¿sí? Y cuando me presento a la Universidad de Pamplona, me presento para Lengua Castellana y Comunicación. Ese año se abre Comunicación Social y de alguna manera cierran el programa de licenciaturas y por lo tanto quedan otras posibilidades u otras oportunidades. Dentro de esas oportunidades está la licenciatura en Ciencias Sociales. Siempre me ha gustado la historia, me ha gustado la ciencia política y terminé inscribiéndome en Ciencias Sociales. Luego en el quinto semestre el tema de la economía me llamaba la atención, pero no por la economía, sino porque el pensum tenía materias como sociología, antropología, humanidades y a partir de ahí y esa preocupación por los temas sociales y sobre todo por la forma de vivir la universidad pública hace que me incursione de alguna forma en los temas económicos. Bueno, doctor Mario, dentro de esta nueva visión que tenemos aquí planteada en este programa, nos gustaría pues que usted también hiciera parte del proceso pedagógico de formar la ciudadanía en zona de frontera. Es que encontramos muchas dudas al respecto. Quisiera que de pronto dentro de su conocimiento nos dijera qué es un observatorio económico. El Observatorio Económico, por ejemplo, el que nace con la Universidad de Pamplona en este momento, nace como una preocupación precisamente por los temas sociales. Lastimosamente el norte de Santander, al igual que Cúcuta, carece de mucha información, de mucho dato, y por lo tanto el observatorio se encarga en recoger los datos, hacer un seguimiento y un monitoreo y el comportamiento de variables económicas, sociales y políticas, porque es imposible tomar decisiones de política pública si no se tiene una línea base para poder tomarlas. O sea, tú no puedes hablar de qué medidas se va a tomar para el desempleo si no tienes en cuenta los datos del desempleo, su tendencia, su comportamiento, los principales indicadores laborales, por ejemplo. O no puedes hablar nada de la pobreza si no sabes qué estás midiendo o cómo se está midiendo y cuáles son sus indicadores. Por lo tanto, el observatorio se convierte como de alguna forma, no solamente en un observatorio, sino que tiene como objetivo ser un tanque de pensamiento que reflexione a partir de esos datos temas de la realidad social y que sirva de insumo para la dirigencia y para quienes gobiernan para que tomen decisiones acertadas y efectivas en temas de política pública. Bueno, con respecto a esa ilustración que usted nos da, exactamente de a dónde nacen los observatorios económicos o los observatorios socioeconómicos, es una pregunta que nos hacemos los cucuteños y los habitantes de la zona de frontera, del área metropolitana. Hemos escuchado hablar de observatorio socioeconómico en la Universidad de Pamplona, hemos escuchado hablar de observatorio laboral en la Universidad Libre, hemos escuchado hablar de muchos observatorios económicos como la Universidad del Táchira y también la Universidad de Mérida, pero queremos saber, ¿son iniciativas académicas o son iniciativas de carácter institucional por parte de los gobiernos? Son iniciativas de carácter académico algunos, por ejemplo, como el de la Universidad de Pamplona. El ORMED, que es el Observatorio del Mercado de Trabajo del Ministerio, es una preocupación por parte del gobierno nacional,
pero con la intención de fortalecer las capacidades territoriales y que sean los actores del territorio los que mejor entiendan esos fenómenos, pero a partir de una articulación y una sinergia de distintos actores, universidades, SENA, caja de compensación, alcaldía, pero sobre todo que sean las mismas actores del territorio, pero sobre todo sea la academia que tiene cierto nivel de asepsia, o por decirlo así, cierta no contaminación de aspectos políticos, quienes puedan hacer, digamos, esta observación como observatorio, pero en el caso del mercado laboral de los principales indicadores laborales. En el caso del ORMED, para el caso de Norte de Santander, que lo opera la Universidad Libre, la preocupación, ¿por qué? Porque Norte de Santander y porque Cúcuta de alguna manera tiene los indicadores laborales más preocupantes del país, una informalidad del 70%, una tasa de desempleo que está por encima del promedio nacional, y entonces hace que esta ciudad sea interesante, y no solamente interesante por sus indicadores laborales, sino por la posición geográfica que tiene. Entonces, estos observatorios y estos tanques de pensamiento nacen como una necesidad, primero que todo, primero la academia para analizar y comprender los fenómenos, y segundo para articular la institucionalidad. Y eso es lo que se quiere con ambos observatorios, pero uno tiene una naturaleza más académica y otro una naturaleza institucional, pero que en últimas busca empoderar a las universidades, busca empoderar a las instituciones y a los actores locales, especialmente para la toma de decisiones, que es lo más importante, porque de alguna manera una sociedad que tenga mayor información puede ser más acertada en la toma de decisiones, hay mayor efectividad, hay menos incertidumbre, sin que la incertidumbre desaparezca, pero ser reactivos con políticas simplemente con la intuición no es suficiente, ¿sí? Y eso es en últimas lo que buscan los observatorios, o los que buscan, independientemente de cuál naturaleza sea. Ahí tengo una pregunta, doctor Mario, y es una pregunta que nos hacemos también muchos de los habitantes de la zona de frontera. ¿Cualquier persona del común y corriente puede participar en la conformación o en la constitución de un observatorio económico? Claro, pero necesita unas condiciones. Por ejemplo, si quiere montar un observatorio socioeconómico, lo que necesita es personas formadas y cualificadas para poder hacer eso. Gente con una formación académica pertinente y que sea respectiva a las temáticas que se abordan ahí. Si vas a hacer un observatorio de mercado laboral, se supone que como mínimo necesitas economistas o personas que conozcan sobre el mercado laboral. E instituciones que pueden participar, el SENA, por ejemplo, que tiene una bolsa de empleo, las cajas de compensación que manejan información sobre la intermediación laboral, el Ministerio de Trabajo a nivel territorial, que tiene una serie de políticas de formalización del empleo. Sí, se necesitan una serie de, no solamente de personas que quieran, sino que tengan capacidades, e instituciones que tengan recursos. Y cuando digo recursos, no me refiero solamente a recursos económicos, a recursos, digamos, de carácter humano, logísticos, que puedan desarrollar este tipo de procesos. Sí, se necesitan, cualquiera puede hacerlo, pero sí se necesitan unas condiciones previas para poderlas desarrollar. Bueno, la esencia de este programa Impacto Económico necesariamente tiene que ver cuál es la visión franca acerca de la problemática en la frontera vista de diferentes escenarios. Es que estamos de pronto acostumbrados a escuchar diferentes versiones, y yo quiero traer acá una inquietud por parte de diferentes sectores que en cierta forma se sienten excluidos en la conformación de los observatorios económicos sociales. Quisiera saber si, por ejemplo, una organización sindical, no sé, una junta de acción comunal, de pronto una asociación de estudiantes, puede hacer parte de un observatorio económico. Claro que sí. Y tienes toda la razón, y no solamente pasa con los observatorios, pasa con todos los temas de la crisis de la frontera. Cuando hay una crisis de la frontera se llama a las fuerzas vivas del departamento, a las fuerzas vivas de la ciudad, y uno siempre ve los gremios empresariales, las universidades, pero la gran mayoría de la otra parte de la sociedad, de formas de organización como la Junta de Acción Comunal, los sindicatos que son importantes, quedan excluidos de estos procesos. Y me parece que lo que tienes tú, tienes toda la razón. Cualquiera puede participar en el observatorio y lo pueden hacer, claro que sí. Los sindicatos serían importantes, por ejemplo, para analizar los conflictos laborales que se desarrollan en la ciudad y no solamente tener la mirada de un lado. Uno puede tener la mirada del empresariado, sí, del sector empresarial, de los gremios, pero ¿por qué no tener la mirada de la perspectiva sindical, que es una mirada distinta desde el trabajador, desde la reivindicación, desde el concepto de derechos, que no solamente opera bajo criterios económicos, bajo otros criterios, en un país que se supone que es un Estado social de derecho y donde se debe reivindicar la libertad sindical, de participación, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de los sindicatos que han sido víctimas de un flagelo bastante fuerte de la violencia en Colombia, o de las juntas de acción comunal también, porque en últimas todas las acciones económicas o de política pública tienen unos efectos directos sobre las personas, ¿sí? Sobre las personas, o lo que llamaríamos las comunidades de base, y deberían participar, sí, claro que sí. Y a raíz de esa respuesta que usted nos da, surge otra pregunta: ¿qué es una política pública?
Bueno, la política pública, eso existe un montón de definiciones, digamos que, pero podemos entenderlo como hay una sociedad, un grupo de personas, hay una necesidad y hay un Estado que debe responder a esa necesidad, ¿sí? Y la forma como el Estado responde a esa necesidad, en última, a ese problema, ¿sí?, es una política pública. Tiene que ver con un plan, programa o proyecto que debe contar con 3 cosas fundamentales. Hay 3 cosas fundamentales que componen una política pública. Primero, la capacidad técnica, conocimiento. La capacidad técnica para la elaboración, diseño y acción de la política pública. Segundo, recursos. Si no hay recursos, puedes tener un buen diseño, una buena capacidad técnica, pero no es suficiente. Y tercero, y muy importante, voluntad política. Son las 3 dimensiones: conocimiento vía capacidad técnica, recursos y sobre todo voluntad política. Son los 3 elementos. Eso no es original, ¿no? Eso lo hizo un profesor mío del externado que escribió un libro sobre política pública, que es el profesor Ordóñez, y dice que son los 3 elementos que debe tener la política pública. Bajo esa tónica, ¿podemos decir en este momento que existe alguna política pública para la problemática o en sí en la zona de frontera, o que usted conozca? Hay una política nacional, digamos, unas acciones que el Ministerio de Comercio, que el Ministerio del Interior, que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, hay una oferta institucional, por ejemplo, el tema de Pimpineros por medio de Impulsa, la convocatoria de Impulsa para la reconversión sociolaboral de Pimpineros, que es una problemática bastante fuerte en la ciudad, pero que lo miro porque participé hace poco de ella, y pues aunque los recursos no son suficientes para abordar al número de beneficiarios y de población bastante alta, pero es una acción. O los créditos de Bancolde para ciertos sectores que se han visto afectados con, digamos, con cierta subsidio por parte del gobierno para que puedan acceder a esos créditos, o ciertas políticas para ayudar al número de empresarios que, siendo colombianos, estaban en Venezuela y quieren venir acá, y hay una serie de acciones que sí se han tomado, pero que no son suficientes. A nivel local, por ejemplo, uno hace una lectura del plan de desarrollo y no encuentra acciones claramente identificadas hacia el problema de la frontera. Lo miran como, no parece como un problema central, ¿sí? Me llama mucho la atención, aunque sí hay unas apuestas, por ejemplo, el turismo, como una apuesta fundamental, y sobre todo el Banco del Progreso, algo así que se llama entre las propuestas, que busca articular temas de emprendimiento, de recursos, de intermediación frente a la banca privada para favorecer a los sectores menos, o a los empresarios, al pequeño y mediano empresario. Pero como una política articulada y coherente, todavía creo que hace falta. Eso me parece que es una gran debilidad. Bueno, doctor, y con respecto a su conocimiento, ¿cuántos observatorios sabe usted que existe en la zona de frontera? Conozco uno de la Universidad Simón Bolívar, hay uno de géneros también, el de la de Pamplona, el Ormed y el de la Cámara de Comercio. Y no conozco, bueno, y del otro lado sé que está el de la universidad, una universidad, digamos, de Venezuela, que hace un seguimiento muy interesante, pero no, conozco solamente esos que te acabo de mencionar. Bueno, doctor, y con respecto a esa pregunta, ¿cree usted que en este momento es necesario que los observatorios económicos que están existentes en la zona de frontera asuman un liderazgo de carácter netamente político, o simplemente se dediquen a ser mediadores o medidores en cierta forma de la situación económica de la región? Dada su naturaleza y lo que es un observatorio, yo pensaría que ese liderazgo político no tendrían que asumirlo, ¿sí? Porque de alguna forma desvirtuaría la naturaleza y la esencia de ellos, ¿sí? Hay unos espacios en los que pueden participar, ¿sí?, en distintas mesas de trabajo que hay aquí en la ciudad, pero yo creería que se pondría un freno frente a eso. Bueno, doctor Mario, vamos a unos cortes de comerciales, a unos anuncios importantes, y continuamos nuevamente con Impacto Económico. Estás viendo Telecúcuta, muy nuestra. ¿Qué tal, amigos? Soy Luis Suárez Espitia y estaré con ustedes en Impacto Económico, una mirada franca a la frontera. Magazine económico, político y social, donde abordaremos temas relevantes para la frontera colombo-venezolana. Los espero todos los viernes a las 7 de la noche por Telecúcuta, muy nuestra.
Hola, ¿qué tal? Soy Clevis Jaimes, directora de la revista Lo Nuestro. Somos una plataforma promotora del sector empresarial de nuestra región. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para formar parte de Revista Lo Nuestro? Revista Lo Nuestro, con sentido de pertenencia. Telecúcuta, la nueva televisión en la frontera colombo-venezolana. Venimos de este bloque de comerciales y continuamos con el doctor Mario Zambrano. Doctor Mario, habíamos quedado y tengo una pregunta muy clave dentro de esta entrevista. ¿Si ha servido de algo los observatorios económicos para mejorar la percepción de la economía en el área metropolitana de Cúcuta? Mejorado, uno puede decir que sí ha influido, de alguna manera sí ha influido, pero no en el sentido como quisiéramos que lo hiciera. Sí, hay mayor información, ya uno ve de alguna forma que también que en los planes de desarrollo, a pesar, como decía, cogen los datos, la información y los pegan ahí, sí, bueno, dice, bueno, ya pegan la información, hay unos datos a pesar de que no hay un análisis serio frente a eso y de lo que se puede hacer con los datos, pero realmente el nivel de incidencia sobre lo que llamaríamos los policymakers, o sea, las personas que toman decisiones en la política pública, no ha tenido efectividad. La verdad, hay que ser sincero en eso, pero eso depende de varias cosas. Primero, depende de lo que podemos llamar como el lobby, ¿no? El lobby que se puede hacer para poder llegar a las instancias decisorias de la política pública, primero que todo. Segundo, eso lleva a una falta de comunicación, no hay una estrategia de comunicación que ha sido tampoco efectiva por parte de los observatorios para poder gestionar y decir, mire, tengan en cuenta los estudios sobre informalidad, los estudios sobre pobreza, los estudios sobre perfiles ocupacionales. Y un tercer elemento que tiene como tres patas, digo yo. La primera es que desde la dirigencia política, desde la administración pública, existe un rechazo muchas veces a los elementos de la universidad. O sea, sí, o sea, no creen en las universidades, no todos, pero no existe como y en los observatorios. Pienso yo que existe un elemento ahí. Segundo, por parte tampoco del sector empresarial. El sector empresarial también a veces, no todos, es muy reacio también a eso. Y la academia, lastimosamente, se embebe muchas veces en su propia prepotencia intelectual y también se aleja de esos espacios. Tenemos entonces un cortocircuito en tres actores o tres, digamos, elementos que son fundamentales para el desarrollo de cualquier territorio, y es el sector empresarial, es la academia, ¿sí? Y digamos y la alcaldía o la administración pública, y ese cortocircuito no permite generar procesos de desarrollo realmente, porque no existe la voluntad muchas veces de reconocer la importancia de lo que el otro es o que los otros son capaces de hacer. Creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene esta ciudad. Okay, por eso no ha sido efectiva en parte, digamos, lo que hacen los observatorios, aunque lo invitan a mesas, participamos, se genera información, pero no es suficiente como que se genere información, sino que esa información sea capaz de llegar, ¿sí?, de penetrar otros espacios distintos al mundo académico, a socializar unos resultados, porque lastimosamente pueden quedarse en los anaqueles de las universidades, en los anaqueles de los observatorios, en las publicaciones de revistas científicas de los profesores, pero el mundo sigue igual, y el conocimiento tiene un objetivo y una gran responsabilidad, aunque esto suene muy a un pensador y un filósofo por allá del siglo XIX que decía que los filósofos no solamente deben quedarse con la necesidad de contemplar el mundo, sino que deben transformarlo. Y yo cambio eso y digo, el conocimiento debe ser capaz no solamente de contemplar y comprender y conocer el mundo, sino que debe transformarlo, y si no lo transforma, pienso que el conocimiento pierde gran parte de su importancia. Bueno, doctor, en el año 2013 se hizo el lanzamiento del libro Caracterización Socioeconómica del Norte de Santander 2000 al 2010. Quisiera pues obviamente que nos hablara un poco acerca de qué fue lo que se recogió en ese documento escrito. Ese documento parte de un proyecto de investigación que se inscribe en la Universidad de Pamplona en una convocatoria a los 50 años de la universidad. Un grupo de profesores de la facultad del programa de Economía, el profesor Jorge Raúl Ramírez Zambrano, que ahora trabaja en la Universidad Libre y en la Francisco de Paula Santander, el profesor Sergio Jiménez, doctor en Economía, profesor de la Universidad de Pamplona, el profesor Javier Soledad, profesor Carlos Andrés Gualdrón, la profesora Silvia,
Silvia Reyes y el suscrito, ¿sí? Y un grupo de estudiantes que nos comprometemos a decir, mire, vamos a hacer una caracterización con datos de segunda mano y unos con datos de segunda mano. De primera mano, o sea, unos a partir de encuesta y dos a partir de información que está en el DANE, en el Banco de la República, y el trabajo lo dividimos, digamos, como en 5 partes. El primer libro, que es el de caracterización socioeconómica, la primera parte es una caracterización de la estructura económica de Norte de Santander. ¿Cuál es el mayor hallazgo? Se encuentra, por ejemplo, que el sector que más genera o que aporta al Producto Interno Bruto del departamento es el sector servicios, hoteles, restaurantes y servicios personales. Sector servicios es el que más aporta, ¿sí? El sector industrial es el que tiene un aporte importante, pero no lo que debería tener. Y partimos de una tesis, es que los países y las regiones que se desarrollan gracias a la industrialización. Y lastimosamente eso no ocurre, digamos, en el departamento. Y que se ha venido con una tasa y que la participación al Producto Interno Bruto Nacional del departamento norte de Santander es irrisoria, es casi, y se ha mantenido ahí del 1,4 al 1,6%. ¿Sí? Comparado con otros departamentos es una participación irrisoria. El segundo elemento que se estudia en ese libro es el mercado laboral. El mercado laboral, ¿qué se hace? Análisis del subempleo, la informalidad y el desempleo. Y encontramos que Cúcuta tiene una de las tasas de desempleo más altas, hay un problema, hay un déficit tanto del lado de la oferta, o sea, de mano de obra cualificada para poder insertarse en el mercado laboral, pero también del lado de la demanda, por parte del sector empresarial, un tejido productivo bastante débil, que se engancha en actividades de poco valor agregado, y por lo tanto eso genera en últimas un círculo vicioso que nos termina mostrando un derrotero poco alentador para el desarrollo económico del departamento y también de la ciudad. El tercer elemento que se analiza es el sector externo, especialmente las exportaciones. Ahí se ve claramente, se lo hace la profesora Silvia Reyes, cómo los efectos del tipo de cambio y los efectos del conflicto diplomático termina afectando las exportaciones. Se dice que las exportaciones, especialmente de bienes manufacturados, tienen una mayor importancia y un peso importante en eso, pero que dada esa circunstancia tanto política como económica, como el tipo de cambio, termina revirtiendo mucho de los avances en temas de exportación del departamento. El cuarto tema, si no se me olvida, es el tema del desarrollo humano. Se miran los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, línea de pobreza e índice de desarrollo humano, y se hace una comparación con Santander. Y se dice que estamos por debajo del crecimiento de Santander en estos indicadores, y sobre todo, a pesar de que tenemos unos aspectos muy importantes en ampliación de la cobertura en educación, en términos de calidad, ¿sí? Estamos rezagados, ¿sí? Con respecto a Santander. La quinta parte tiene que ver con un estudio que hace el profesor Javier Soledad desde el enfoque de la vulnerabilidad sobre pimpineros y vendedores ambulantes. Sí, entonces es bueno en qué condiciones se encuentran, los riesgos que asumen y cómo esta población necesita de alguna manera una política efectiva de atención, y que dada la zona de frontera, las estructuras criminales que existen en las fronteras también, que se dedican al tráfico pero de gran magnitud de la gasolina, más el tema del tipo de cambio, generan todos unos incentivos para dedicarse a este tipo de actividades, y que las medidas tienen que ser de alguna forma conciliadas no solamente a partir de los departamentos sino de los países, porque son políticas de tipo nacional, dado que la estructura económica y la política económica que tiene Venezuela y la que tiene Colombia son totalmente diferentes, y eso genera unos efectos en la zona de frontera. Y el último capítulo es sobre las finanzas públicas. Entonces lo que uno encuentra es que casi un 60 o un 70% en promedio en esos años de estudio, la mayoría de los recursos que tiene el departamento son de transferencia, y una porción muy pequeña de recursos propios, y que sobre todo aquellos que podían ser fundamentales para alimentar las arcas del municipio, en ese momento está, por ejemplo, el de la gasolina, el de la cerveza, pero estar en zona de frontera tiene unos efectos negativos sobre esa capacidad fiscal que tiene el departamento, que de alguna forma también mide la legitimidad y la capacidad del Estado, porque el Estado no solamente se mide por la fuerza militar o policiva de ejercer seguridad en el territorio, sino en la capacidad que tiene precisamente de cobrar impuestos y recaudar impuestos, y somos un departamento muy débil en la recaudación de impuestos, con un alto nivel de dependencia de las transferencias del gobierno central. Y el segundo libro es casi lo mismo, a partir de unas encuestas que hacemos en Pamplona, en Ocaña y en Cúcuta, con unos resultados muy parecidos. Lo que cambia es que hacemos un análisis desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, pero es, digamos, es casi, los resultados son iguales, pero en este caso no con información secundaria, sino con información primaria. Bueno, del año 2000 al año 2010, según lo que se recoge en este libro del Observatorio Socioeconómico, ¿usted cree que ha cambiado algo respecto al año 2016?
Han cambiado algunas cosas han cambiado, de pronto no hay una magnitud que pueda ser representativa, ¿sí? Por ejemplo, cómo el sector calzado ha buscado nuevos mercados, ¿sí? Ya como el mercado venezolano, ya aunque exportamos mucho partes del calzado, que eso les resta competitividad, luego de la crisis 2007-2008 se revierte la exportación del calzado, ya calzado terminaba parte del calzado, pero hay búsqueda de nuevos mercados y aparece Perú y aparece Ecuador, y hay unos estudios de mercados que comienzan a hacer en Estados Unidos, así que precisamente para buscar nuevos mercados, y una tendencia de algunos sectores económicos, como digo, de pronto en magnitud no pesan o no se logra reflejar, pero sí hay un cambio hacia buscar nuevos mercados, eso, pero en términos reales, estructurales de la estructura económica, uno mira los datos y sigue siendo el sector servicio el más importante, el sector industrial con baja participación, ¿sí? El sector construcción dinamizando el tema del empleo en la ciudad y el departamento, incentivado por la política de vivienda nacional, ¿sí? Sobre todo Mi Casa Ya, viviendas de interés social, vivienda de interés prioritario, que genera todo un jalonamiento, digamos, económico interesante en el departamento, en la ciudad, pero sigue, digamos que en términos estructurales no ha cambiado. No ha cambiado, la informalidad sigue estando en el 70%, la tasa de desempleo por encima del promedio nacional, o somos los segundos, o somos los primeros, o somos los terceros. Quibdó, está Cúcuta y no me acuerdo cuál otro, y entonces nos peleamos ahí quién va a ser el primero por la tasa de desempleo. Entonces uno dice, eso no quiere decir que no se haya hecho nada, ¿no? Se han hecho cosas, pero lo que digo no ha sido suficiente para poder solucionar eso. Bueno, de ahí me nace otra pregunta, y es una pregunta que está fuera obviamente del cuestionario que tenemos planteado para el día de hoy en esta visita tan amable que usted nos hace. Bueno, ¿será que Cúcuta, su vocación, será siempre una vocación de una ciudad netamente comercial? ¿Será que Cúcuta no tendrá la capacidad, en cierta forma, doctor Zambrano, de empezar a generar proyectos productivos para que dinamicen la economía en la zona de frontera? Yo creo que sí tiene la capacidad para hacerlo, pero eso pasa por un elemento que no tiene que ver con lo económico, ¿sabes? Eso es una posición muy personal y tiene que ver con el tema de la cultura, ¿sí? Hay dos conceptos para mí que son importantes desde mi perspectiva, y es decir, mire, ¿por qué las cosas a veces no funcionan en la ciudad? Y hay buenos proyectos y buenas propuestas. Un concepto de capital social, o sea, tenemos unos problemas para trabajar en equipo, sí, sea de manera personal o sea de manera institucional. O sea, cuando tenemos un proyecto común en el que tenemos que, ¿qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué tipo de sociedad deseamos? ¿Cómo queremos llegar allá? Como lo hicieron, por ejemplo, en Antioquia, lo hizo Medellín. Independientemente de cuál sea el gobierno de turno, hay una idea de ciudad, ¿sí? Hay un sentido de pertenencia frente a la ciudad y una capacidad de trabajar en equipo, sectores sociales, sector empresarial, academia, administración pública, por el tipo de ciudad que desean, a la que desean llegar. Y me parece que es el gran problema fundamental de Cúcuta, y es un problema cultural, tanto en lo empresarial como en la sociedad, como en la parte de ciudadanía, y un problema de no poder trabajar en equipo. O sea, el tema del egoísmo, el tema del interés propio, eso termina marcando mucho y obstaculizando los procesos. Bueno, doctor Zambrano, vamos a un corte de comerciales, a mensajes importantes, y continuamos con la entrevista con el doctor Mario Zambrano. Estás viendo Telecúcuta, muy nuestra. ¿Qué tal, amigos? Soy Luis Suárez Espitia y estaré con ustedes en Impacto Económico, una mirada franca a la frontera. Magazine económico, político y social, donde abordaremos temas relevantes para la frontera colombo-venezolana. Los espero todos los viernes a las 7 de la noche por Telecúcuta, muy nuestra. Hola, ¿qué tal? Soy Clevis Jaimes, directora de la revista Lo Nuestro. Somos una plataforma promotora del sector empresarial de nuestra región. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para formar parte de Revista Lo Nuestro? Revista Lo Nuestro, con sentido de pertenencia.
Telecúcuta, la nueva televisión en la frontera colombo-venezolana. Después de estos mensajes, volvemos nuevamente con el doctor Mario Zambrano. Doctor Mario Zambrano, quiero que nos hable acerca de ese programa que usted dirige, que se llama Cúcuta, ¿cómo vamos? ¿Qué es eso, Cúcuta, cómo vamos? Cúcuta, ¿cómo vamos? Realmente es una idea que nace en Bogotá, finalizando el gobierno de Mocus, empezando el gobierno Peñalosa 1, ¿sí? Para los 90, finalizando los 90, que tiene como objetivo precisamente hacer un análisis de la calidad de vida de las ciudades, ¿sí? Ese concepto de calidad de vida, pero no visto desde el respaldo de lo público, digamos, de lo político, sino desde una iniciativa privada, por llamarlo de esa manera, donde la fundación, donde está el periódico El Tiempo, donde está una institución, no me acuerdo muy bien cómo se llama, está la Fundación Corona, que realmente es quien maneja la franquicia y que maneja todo el tema de los cómo vamos, porque está casi en 13 ciudades en el país, y la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces comienzan a analizar la calidad de vida desde dos perspectivas. De la perspectiva, primero, de la percepción de la gente, ¿sí? Se hace una encuesta que la hace Ipsos Napoleón Franco, donde se analiza una serie de activos personales, donde está educación, salud, el tema de competitividad, ¿sí? Medio ambiente y hábitat. Entonces, hay unos activos que se analizan y una serie de preguntas que se hacen de acuerdo a esos activos, pero desde la percepción de la ciudadanía. Y el segundo elemento es lo que se llama la construcción de indicadores técnicos. Los indicadores técnicos es recoger la información de segunda mano, y esa información se recoge a partir de las distintas dependencias de la alcaldía municipal, del DANE, ¿sí? En función de esos distintos activos y esas dimensiones. Pero una es la percepción de la gente y otra los indicadores que llamaríamos duros, objetivos frente al tema de pobreza, seguridad, educación, cobertura, calidad, el tema de salud, ¿sí? Pero con indicadores técnicos, y el otro es con percepción ciudadana, y se hace un seguimiento a la política pública, seguimiento al plan de desarrollo y sobre todo al cumplimiento que se plantean como metas en las distintas administraciones. Digamos que y en Cúcuta nace con una preocupación por parte de unos actores, que está la Cámara de Comercio, la Universidad Libre, el diario La Opinión y Fundescat, que son los 4 actores más importantes, claro está, amparados por la Fundación Corona, digamos que son los actores en el caso de Cúcuta. O sea que esta iniciativa nace de la prioridad que ven de pronto los sectores económicos, más no de la dirigencia política de la región. No, la dirigencia política de la región no, es una preocupación, digamos, que nace en la Universidad Libre. Precisamente la profesora Marcela es quien nace con la idea de la desarrollo, y luego se hace una articulación entre los distintos actores, el rector, el presidente de la Universidad Libre, el director de la Cámara de Comercio, el director del diario La Opinión, de la Fundación de Ecopetrol, y se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer un análisis de la calidad de vida, construir una serie de datos, de información que sea importante tanto para los que manejan la ciudad, pero también para la ciudadanía, que la ciudadanía esté informada. Sí, como decía en su momento el doctor José Miguel, quien fue director de la Cámara de Comercio, decía que construir una serie de datos que la gente esté informada y que la gente pueda tomar decisiones y la gente pueda opinar con argumentos y razones frente a cómo va la ciudad. Y de alguna forma el cómo vamos lo que intenta es proveer esa información y ese insumo para ello. ¿Sí? O sea que ese Cúcuta, ¿cómo vamos? No podemos decir que es un modelo copiado de otro modelo de indicador de otras ciudades. Sí, claro, la franquicia es la misma. Ah, ok. Y lo hacen, pero no porque sea malo o sea bueno, sino para poder hacer comparaciones entre ciudades. ¿Sí? Entonces se compara Cúcuta con Bogotá, Cúcuta con Manizales, Cúcuta con Pereira, Cúcuta con Medellín, cómo estamos con esas ciudades que hacen parte del cómo vamos. Ahora, por ejemplo, estamos en el tema de cómo incursionamos o cómo incluimos dentro de nuestro análisis todo el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Que muchos de los indicadores que la alcaldía debe manejar los construye el cómo vamos. Sí, entonces estamos mirando cómo articulamos esos procesos, pero es una réplica de los más de 15, 18 años que tiene el cómo vamos a nivel nacional, que nace en Bogotá. Bueno, ahí tengo una pregunta muy técnica, ¿no? Es una pregunta justamente que necesitamos saber los habitantes de la zona de frontera. ¿Cuál es la metodología para recolectar la información que se lleva a estos indicadores
que refleja Cúcuta, ¿cómo vamos? En el caso de la encuesta de percepción ciudadana, ya el formato lo tiene Ipsos Napoleón porque lo ha replicado en otras. Entonces, como digo, está en una serie de activos personales, hábitat y medio ambiente, parte de competitividad. Sí, el tema aparecen varias, son como 4 o 5 dimensiones. A partir de eso, se le pregunta a la gente una serie de preguntas que ya están elaboradas, ya digamos que Ipsos la tiene, pues por decirlo así, verificada de cómo debe hacerse. En el caso de los indicadores técnicos, en el caso de Cúcuta es un poco complicado, lo digo por experiencia propia, porque conseguir datos en Cúcuta es lo más difícil, que te den los datos. Se hace con derechos de petición a la alcaldía, pero no porque sea malo, sino porque es un ejercicio de ciudadanía, de cómo los ciudadanos tienen que recurrir para pedir la información. Entonces uno pide la información, por ejemplo, a la Secretaría de Educación, y le digo, si tienen por favor los indicadores de cobertura, tasa de cobertura neta, tasa de cobertura bruta, tasa de deserción, los datos sobre extraedad, ¿sí? Los resultados en las pruebas saber. Entonces yo recojo esa información y lo que hago es analizarla, graficarla, si solamente me dan los datos puros, me toca hallar las tasas y los valores y organizarla. Digamos que esa es como la forma como se hace, y luego se convalida con un grupo técnico que tiene cada una de las instituciones como representación en el cómo vamos, y también se hace con los directores, digamos con los jefes, por decirlo así, de esa manera, esa información. Doctor, o sea, aquí tenemos una duda, y pues una duda que me nace en este momento es, ¿ustedes trabajan con insumos ya preelaborado, obviamente, por otras dependencias institucionales? Específicamente usted me habla de la Alcaldía de San José de Cúcuta. ¿No será que de pronto en la práctica esa información de pronto esté contaminada o esté sesgada? Pues uno podría partir de la desconfianza, pero digamos que es como es la fuente oficial, y con esa fuente oficial es que uno dice, mira, ustedes están haciendo esto bien, están haciendo mal. Pero hasta el momento podría decir que la información que me han dado, no... Hay problemas de información, o sea, en el sentido de que no hay información completa, o a veces no hay información, ¿sí? O a veces no hay comunicación entre las dependencias, ocurre. Pero digamos que la información analizada creo que no ha sido la que es, ¿sí? Hasta el punto que, por ejemplo, cuando salieron los datos de hace un año sobre desnutrición infantil, hizo un artículo en La Opinión, y alguien también hizo una investigación, un periodista, frente al tema, y dado por ellos mismos, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué tal? Sí, claro, aquí los datos es que el 14,4% de los chicos de 1 a 5 años sufren de desnutrición crónica, y el 14,4% sufren de malnutrición, ¿sí? Tenemos un problema serio en la ciudad frente al tema, o el trabajo infantil, por ejemplo. ¿Sí? Y eso genera, claro, ¿cómo así los datos están ahí? Y los datos fueron dados por ustedes, ¿sí? Entonces uno dice, no hay un vicio, pues, no lo he encontrado, la verdad. Bueno, esa pregunta la hago porque justamente este espacio tiene que ser para generar ese tipo de preguntas capciosas en cierta forma, pero que yo sé que el común y corriente de la población cucuteña o de la zona de frontera se hacen. Nunca me he encontrado con alguien que me haga ese tipo de preguntas. ¿O dónde los encuentro para que me hagan ese tipo de preguntas? ¿O cuál es el mecanismo que utiliza la alcaldía, o en este caso el programa Cúcuta ¿Cómo vamos?, para que en cierta forma la población común y corriente de Cúcuta participe o vea que se está haciendo? Otro elemento del cómo vamos es que se hace la socialización de los resultados, ¿sí? Se invita a todo el mundo, y la primera fue espectacular porque el cucuteño es muy pasional. Sí. Sí, es una cosa impresionante, y la gente rajó y tiró, mejor dicho, con los resultados. La gente desconfiaba de la metodología, por ejemplo, de Ipsos Napoleón, pero es una técnica estadística, se hace un muestreo, ¿sí? Un muestreo estratificado por comunas, se dividen por zonas, zona frontera, zona universidades que comprende comuna 2 y comuna 5, zona sur, nororiente, entonces se divide por zona y se hace un muestreo, unas técnicas, digamos, estadísticas, que la probabilidad de que alguien pueda ser encuestado, ¿sí? Se toma a las personas mayores de edad, ¿sí? Con información, y eso tiene su técnica, eso lo hacen, digamos, ellos. Y frente al tema de la información que da la alcaldía, y luego lo que hace es socializarlo y se invita a toda la comunidad. Y hay gente que va. A la primera nunca se me olvidó, porque la primera fue la que más me impactó. El debate estuvo bastante fuerte y bastante caliente, por llamarlo así de esa manera, de la gente que participó, de la gente de Cúcuta que participó en ese primer escenario. El segundo escenario, me acuerdo tanto, que fue muy bueno, porque en información, había información muy interesante, pero fue poca gente, ¿sí? Entonces hay que mejorar la estrategia de comunicación, porque la gente es muy apática a participar en ese tipo de escenarios, ¿sí? Pero nos falta un poco mejorar ese tipo de cosas, ¿sí? Vamos a hacer una mesa de trabajo precisamente el otro mes frente al tema de seguridad. Entonces es una invitación a unos profesores de la Universidad de los Andes, pero con unos actores que estén involucrados con el tema de seguridad, que se ha hecho en el tema de seguridad, que se ha hecho, cuáles son los resultados que se han tomado por el tema de la sensación de inseguridad que hay en la ciudad, ¿sí? Hacemos ese tipo de cosas, mesas de trabajo. Sí. Hicimos una frente al tema del empleo, hicimos otra frente al tema de educación,
Y eso es lo que hacemos, ¿sí? Nos falta un poco llegar más al ciudadano a pie. Eso sí hay que reconocerlo. Y esa es justamente la inquietud que tenemos acá desde esta mesa de impacto económico, que este tipo de programas sea un poco más asequible al cucuteño de a pie o al habitante de zona de frontera, que en cierta forma no tiene esa capacidad de poder en cierta forma acudir a ese tipo de eventos. Es que me parece que ese tipo de eventos simplemente se generan para un lobby político, para un lobby en cierta forma protagónico, pero en la práctica no se está llevando a las comunidades para que las comunidades conozcan de primera mano ese tipo de información. Uno de los mecanismos de divulgación es el periódico, la opinión, ¿sí? La opinión salen los resultados, salen los análisis, pero bueno, hay que mirar si la gente, pues, a qué público llega, si todos los leen, pero sí nos falta un poco llegar más a la digamos, una como de nuestros grandes retos. Creo que los grandes retos que tenemos es cómo llevamos este programa y sobre todo la información a la comunidad, o sea, al ciudadano de a pie, que diga, pero es importante un poco el lenguaje, ¿no? El lenguaje técnico es importante, dependiendo del escenario, pero cómo se puede llegar a decirle a la gente, mire, por ejemplo, un gran porcentaje de la gente en las ciudades conoce el plan cuadrante de la policía. ¿Sí? Existe, pero hay gente que lo desconoce. ¿Sí? O la mayoría de las personas, casi un 60% de las personas que han sido víctimas de un robo no denuncian. ¿Por qué? Entonces se le pregunta, ¿no? Porque la mayoría desconfían de las autoridades. Entonces hay un tema de confianza. Entonces, bueno, ¿cómo se lleva esa información y cómo esa información? En este caso, la policía sí ha sido una de las instituciones más importantes en esto. No solamente por la información que nos dan, sino cuando hacemos los escenarios de discusión, son los que más participan y toman apuntes de los datos que damos en el cómo vamos frente al tema de seguridad. ¿Sí? Sobre todo para trabajar con la comunidad, porque la comunidad muchas veces desconoce lo que están haciendo o lo que se hace. Y eso ha sido muy importante en ese sentido. Por ejemplo, cómo vamos y lo podemos señalar ahí, como un aspecto importante en ese sentido, pero nos falta llegar más a la gente. Y creo que la estrategia de comunicación solamente, digamos, de lo que sale en los medios, de la opinión no es suficiente. Hay que buscar otras, no sé, mesas de trabajo, ir a las comunas, cosas como esa. Bueno, en el transcurso de la entrevista, doctor Mario, hemos venido hablando de un tema y de una palabra clave, y que esa palabra se llama percepción. Para el común y corriente, ¿qué es percepción? La percepción es como esa idea que se hacen las personas, ¿sí? Frente a, o una sensación frente a la realidad. ¿Sí? Es una idea o una sensación que tiene la gente frente a la realidad, pero que es importante para ella, ¿sí me hago entender? Y que de alguna forma la interioriza y que les permite emitir un juicio. Puede ser verdadero, falso, a medias, pero lo emite y además tiene cierto nivel de creer que eso es cierto, ¿sí? Y tiene una incidencia sobre su vida. Bueno, esa pregunta va porque usted también es columnista del periódico La Opinión, y revisando uno de sus apuntes dentro de este periódico, encuentro uno que publicó, si mal no estoy, el 12 de marzo de este año, que tituló usted Cúcuta entre la pobreza y el desempleo. Usted habla acá de que los cucutinos tienen una percepción de pobreza. Sí, en la encuesta ¿Cómo vamos?, la que hace Ipsos Napoleón, a la gente se le pregunta, ¿usted se considera pobre? Y en el 2014 dijeron el 25% nos consideramos pobres. Y en el 2015 el 30%. ¿Sí? Bueno, doctor Mario, vamos nuevamente a un corte de comerciales y continuamos con Impacto Económico. Estás viendo Telecúcuta, muy nuestra. ¿Qué tal, amigos? Soy Luis Suárez Espitia y estaré con ustedes en Impacto Económico, una mirada franca a la frontera. Magazine económico, político y social, donde abordaremos temas relevantes para la frontera colombo-venezolana. Los espero todos los viernes a las 7 de la noche por Telecúcuta, muy nuestra. Hola, ¿qué tal? Soy Clevis Jaimes, directora de la revista Lo Nuestro.
Somos una plataforma promotora del sector empresarial de nuestra región. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para formar parte de Revista Lo Nuestro? Revista Lo Nuestro, con sentido de pertenencia. Telecúcuta, la nueva televisión en la frontera colombo-venezolana. Regresamos de estos mensajes importantes nuevamente con el doctor Mario Zambrano. Doctor Mario, habíamos quedado en la pregunta de qué era percepción y por qué hablamos de que hay percepción de pobreza en los cucuteños. En el cómo vamos a hacer una pregunta, y esa pregunta es, ¿usted se considera pobre? Y entonces en el 2014 el 25% de los cucuteños encuestados dijeron, sí, nos consideramos pobres. ¿Y por qué se consideran pobres? Habían dos, se le pregunta además, hay dos cosas que lo explican. Uno, la falta de empleo, ¿sí? Dos, no tenemos un lugar donde vivir, o sea, no hay una vivienda propia. Eso me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, esa segundo explicación de por qué se considera pobre. Eso hace parte de que en el imaginario de la gente tener una vivienda es propia, es fundamental para no considerarse pobre. Y el tema del empleo. En el año 2015, cuando se hace la encuesta, se le pregunta a la gente y el 30% dice nos consideramos pobres, ¿sí? Pero en este caso el primer puesto lo tiene nuevamente el empleo. Entonces encontramos una cosa, el empleo sigue siendo uno de los elementos fundamentales de la agenda pública, tanto de la alcaldía, de la gobernación, del gobierno, pero también de las preocupaciones fundamentales del ciudadano de a pie, ¿sí? ¿Por qué me considero pobre? Por el tema del empleo. Cuando se le pregunta a la gente en la parte última de la encuesta es, ¿cuáles son los temas que debe abordar la administración pública? Aparece educación, salud, empleo. Son los tres primeros. Entonces, en esa percepción hay una percepción de pobreza. Pero fíjate, hay una coincidencia cuando tú miras los datos de pobreza, de línea de pobreza que saca el DANE para el año 2015. No estoy diciendo que sea coincidencia, sino que llama la atención que es casi del 30% también, ¿sí? Mientras que la indigencia se aumenta en 1,2 puntos porcentuales en el caso de Cúcuta 2014-2015. O sea, es un porcentaje bastante alto de gente que se considera pobre, pero además el dato técnico del DANE para el año 2015 también te dice que ese porcentaje es casi igual del 30% de personas que están en la pobreza, ¿sí? Percibirse pobre es un tema preocupante, ¿sí? Y ahí tengo una pregunta, doctor Mario, es una pregunta que me nace porque me he dado cuenta de lo siguiente y me lo dicen muchos ciudadanos acá de la zona de la frontera. El salir, por ejemplo, un fin de semana al malecón, específicamente en la ciudad de Cúcuta, y tomar, por ejemplo, todo el sector de la Vida del Río, nos encontramos, por ejemplo, con centros nocturnos, donde encontramos vehículos de alta gama, donde vemos un sinnúmero de personas que uno dice, bueno, y si estas personas tienen esos vehículos de alta gama, en gran proporción, porque estamos hablando de un censo de entre 30 a 40 vehículos que a veces uno cuenta, uno dice, bueno, esta gente realmente, y con todo respeto, aquí no estamos para juzgar a nadie, ¿será que la percepción no cambia ahí? La percepción tiene una cosa, y es que es una percepción de las personas a las que se le pregunta, ¿no? Y a las personas que se le pregunta, estoy seguro, a los que se le preguntan, en su mayoría no son esos que están están allá, ¿sí? Cúcuta es una cosa muy particular. Cúcuta tiene llamarlos así, unas asimetrías sociales impresionantes. O sea, tú encuentras aquí lugares donde hay una pobreza impresionante, o sea, dura, y lo digo por experiencia que he tenido con algún trabajo que he hecho en algunas instituciones. O sea, pobreza extrema en condiciones de la vivienda, temas de alimentación, temas de ingreso, de empleo, impresionante. Pero también tiene esos contrastes, ¿sí? Uno dice, bueno, aquí pasa algo raro. También sabemos que hay una economía subterránea que se maneja en la ciudad, dada la zona de frontera, dado el incentivo, más el tema de la gasolina, más el tema, digamos, de grupos al margen de la ley que se pelean territorialmente esta región porque es importante para ellos. Entonces uno se da cuenta también que debe darse un tema también de lavado impresionante en la ciudad. No tengo información sobre eso, pero sí quisiera alguna vez investigar, porque me parece un tema muy, muy particular. Y tiene esos contrastes, tiene esa ciudad, o la ciudad que está en crisis, y abren, me acuerdo un momento estaba la crisis, porque siempre estamos en crisis, eso me llama mucho la atención, en esa percepción del cucuteño, desde que estoy acá hace 8 años, estamos en crisis, y se convierte ya como un común denominador. Entonces uno se da cuenta que estamos en crisis, pero se habla en varios lugares donde venden automóviles de gran gama, ¿sí? Pero también en la ciudad donde el Hotel Hilton dice, voy a hacer tal cosa, pero también en la ciudad donde más de 30 empresas quieren participar en la zona franca. Entonces uno dice, mira, ¿qué es lo que está pasando? En esta ciudad, con el cierre de frontera, con el tema de la crisis, lo que quiera, hay gente que le va mal, pero hay gente que le va muy bien.
pero algo debe tener Cúcuta de que una empresa o sí, un inversionista quiera hacer ese tipo de inversión y no lo hace especulando y no lo hace por simple percepción. El que quiere invertir no lo hace por percepción, lo hace porque ha hecho un estudio técnico y dice algo va a pasar ahí o algo hay ahí que es lucrativo. ¿Sí? Y en la ciudad ha venido sucediendo. Se han ampliado, por ejemplo, los servicios de temas de hoteles, es una competencia, pero no solamente para ofrecer el servicio de hospedaje, sino otro tipo de servicios de eventos sociales que se generan constantemente en la ciudad y que estos, digamos, hoteles comienzan a competir. Pero también el servicio, por ejemplo, que están relacionados con el tema de salud, estética, con todo el tema de salud. Cúcuta comienza, algo está sucediendo y algo importante pasa también en la ciudad, pero es una ciudad de contrastes, desde la extrema pobreza y miseria hasta gente que tiene bastante dinero, bien habido, y los mal habidos dirían por ahí, pero que esa ciudad tiene estos contrastes que me parecen que, y la percepción es eso, es percepción de los que se le preguntan, la percepción, pero no quiere decir que sea objetiva tampoco. Bueno, doctor Mario, también tenemos una coyuntura en este momento que se está presentando y es necesariamente el cierre de frontera. Hemos hablado mucho de la situación de Cúcuta, pero aquí me da una pregunta un dirigente sindical, que es el señor Roger Barajas, y me dice, hágale esta pregunta al doctor Mario Zambrano, que tiene mucha experiencia académicamente. ¿Cómo cree que incide la tercerización laboral con la crisis de la frontera? Yo no sé si incide. Voy a mirarlo de dos maneras. O sea, independientemente cuál sea la crisis, la tercerización es una cosa que se ha venido desarrollando en los últimos, ¿sí? Desde la reforma laboral que se hizo, creo que en el gobierno de Uribe 1, si no me equivoco, la ley 789, que buscaba aminorar el costo laboral, ¿sí? Implica en últimas es mayor nivel de ganancia para el empresario, supuestamente se reinvertía y generaba más empleo. Entonces las horas extras se acababan y era todo un tema de lo que llaman los economistas la flexibilización del mercado laboral y formas de intermediación laboral que terminan en última eliminando algunos derechos que pueden tener los trabajadores. Pero eso puede ocurrir independientemente con el cierre de frontera. Lo que sí puede incidir, y es un fenómeno que me he venido dando cuenta en los últimos días, es una masa de trabajadores venezolanos que se han incorporado a distintas actividades en temas de servicio, de belleza, por ejemplo, y uno comienza a mirar un desplazamiento, ¿sí? Aún dentro de la informalidad de la ciudad, del informal cucuteño por un informal venezolano, que uno logra percibir o logra observar, porque uno los ve en Abuceta, los ve en distintas partes, y en otras actividades, digamos, trabajando como meseros, o trabajando en los servicios, te digo, de belleza, ¿sí? De corte de pelo. Entonces uno dice, uno se pregunta, bueno, y esta mano de obra que está dispuesta a ofrecer su fuerza de trabajo por un salario puede ser por debajo del salario que puede ofrecer la mano de obra colombiana, puede tener algún tipo de incidencia frente a eso, y yo creo que sí se está dando, porque uno lo logra ver, tocaría cuantificar eso, y pienso que por ahí podría tener algún tipo de relación de cómo, más bien como sustitución de mano de obra cucuteña en algunas actividades por sustitución de mano de obra venezolana, dado esas facilidades para poderlos contratar, aún en condiciones de informalidad o en esas condiciones, digamos, de terciarización, no sé cómo sería, pero por ese lado la miraría realmente. Bueno, y ahí viene otra pregunta, y es necesariamente, ¿qué cree usted que pasaría en el momento en que se reabra la frontera con Venezuela para la economía de Cúcuta, ¿no? Esa pregunta la hacía ayer el doctor Jaime en la comisión. Me decía, bueno, ¿qué pasa? Yo la verdad no tengo ni idea, pero yo sí creo que pueden ocurrir algunos escenarios positivos o negativos. No sé, por ejemplo, la migración de mano de obra creo que se puede dar, pero fíjense que no tanto por el cierre de fronteras, sino por también una percepción y una condición objetiva que hay en Venezuela de crisis del país vecino, ¿sí? Y entonces uno mira que la gente quiere venirse, que quiere salir, qué tal, y que eso puede generar, digamos, un impacto sobre todo en el mercado laboral de la ciudad. Uno también esperaría que ojalá muchos de los capitales inversionistas serios de Venezuela se posicionaran en la ciudad, que generaran unas condiciones para atraer esa inversión desde el punto de vista positivo, pero también no sé hasta qué punto realmente no pase absolutamente nada, ¿sí? No puede pasar absolutamente nada en la ciudad, ni para bien ni para mal, porque muchos de los problemas que tenemos ahora con el cierre de frontera y que le achacamos supuestamente a ese cierre de la frontera también lo hemos tenido antes del cierre de la frontera. Entonces creo que no tendría un efecto en la economía, sí, de pronto en el consumo, en la libre movilidad de la gente venir a comprar, ¿sí? No constantemente, pero además porque el cambio tampoco le favorece. La gente cuando viene a comprar y abre en la frontera compra cosas muy pequeñas, o la posibilidad de que dada la crisis venezolana, esta facilidad para que los inversionistas realmente se posicionen acá, aunque ha ocurrido que se han trasladado a otros lugares, por ejemplo en Bucaramanga
se han ido a ubicar en la zona franca, digamos en Bucaramanga, y en temas de restaurantes, en temas de servicios, nos comentaban algunos compañeros allá, o digamos en parte de la costa atlántica también, pero no lo han parado aquí en Cúcuta, por ejemplo. Pero uno esperaría eso, pero creo que tengo la leve sospecha de que cambios sustanciales no se van a dar. Más allá de esas pequeños aguaceros rapiditos de que se abre la frontera, se vendió mucho, pero eso realmente no es tan positivo, porque en última genera problemas de carácter inflacionario. Y recuerde que Cúcuta, en el último informe del DANE, apareció como una de las ciudades con mayor IPC más alto, con mayor inflación, digamos, de las áreas metropolitanas, y más con un tema de especulación frente a la venta y la presión de la demanda al consumo en esos breves momentos de tiempo cuando llega la gente de Venezuela. En última genera un problema de carácter inflacionario. Sí, técnicamente sería eso. Bueno, y aquí viene otra pregunta, y esta pregunta que me nace, y es: ¿será que la problemática que se está viviendo en Cúcuta, en cierta forma, que perciben algunos sectores, se le puede responsabilizar al gobierno de Venezuela? Pienso que no, ¿sabe? Me atrevo, esto puede ser una herejía, esto puede ser que me la piden en la calle diciendo este tipo. No, los problemas que tiene Cúcuta los tiene desde que llegué, con Chávez, sin Chávez, con Maduro. Claro que se agudizan, porque hay unos problemas venezolanos que son serios. Venezuela padece por una crisis impresionante, caen los precios del petróleo por debajo de 50, se revalúa la moneda, entra en una contracción económica, vienen decreciendo en menos 4%, tiene una tasa de inflación, hiperinflación impresionante que tiene Venezuela, pero además tiene que, con el tipo de cambio, digamos, no favoreciendo en estos momentos una revaluación del dólar, lo que en últimas termina un país que importa mucho, comprando caro, con menos plata ahora, porque los ingresos se reducen vía caída de los precios del petróleo, y genera una crisis económica, pero también una crisis política que tiene unos efectos sobre nosotros. Claro que tiene efectos sobre nosotros, pero los problemas estructurales de Cúcuta siempre han existido, ¿sí? O están ahí, o no han existido, no, hay unos que siempre permanecen ahí. El desempleo está ahí, la informalidad está ahí, un aparato productivo que no te genera cierto nivel de industrialización. Claro, hay que explicar eso, porque nuestro modelo de desarrollo ha sido muy dependiente de Venezuela, hasta el punto de, cuando uno mira el ciclo económico venezolano, nuestro PIB como departamento se comporta más cercano a lo que se comporta el PIB venezolano que lo que se comporta frente al PIB colombiano. Pues claro, lo que pasa con Venezuela nos afecta, pero que tenga que ver con, no, los problemas han estado ahí, sino que ahora se agudizan. Lo que ocurre es que se desnuda y se visibilizan los problemas estructurales que tiene la ciudad y el departamento, ¿sí? O sea, se desnudan más con el cierre de frontera, pero siempre han estado ahí, ¿sí? Bueno, y si en sus manos estuviera la decisión de expedir alguna medida económica para la zona de frontera colombo-venezolana, ¿cuál sería? O sea, si usted tuviera ese poder en este momento de tomar una decisión de fondo. De fondo, yo creo que uno de los temas, bueno, el tema de mejorar los niveles de confianza, pienso yo, de ejercer un nivel de seguridad realmente, y de ayuda mutua entre los agentes de seguridad en el territorio, una gran inversión económica en infraestructura, inversión social de ambos países que se pongan de acuerdo, lo haría. Y el tema del tipo de cambio con Venezuela, buscaría alguna forma de que ese tipo de cambio, no sé, eso sería decidir por Venezuela, pero sí, ese tipo de cambio venezolano es diferente al de nosotros, porque ellos manejan un tipo de cambio fijo, nosotros manejamos un tipo de cambio flexible. Si el precio de la divisa es producto de la oferta y la demanda, en el caso de nosotros, en el de ellos, el gobierno venezolano lo coloca es de alguna forma equilibrar, para que no se generen incentivos al contrabando, por ejemplo, ¿sí? Buscaría un acuerdo en el cual sea posible llegar a que ese tipo de cambios, ¿sí me entiende?, no se logre ser tan marcado y tan diferencial como ocurre, porque termina incentivando actividades no solamente, digamos, informales, sino también actividades de carácter ilegal, y un mayor control de la seguridad, digamos, de la institucionalidad, la presencia de los agentes de seguridad en el territorio, que nos generen confianza, tanto del lado colombiano como del lado venezolano, que no sean tan permeables frente a las actividades ilícitas. Bueno, ¿y usted cómo ve el tema entonces del contrabando? Eso es un tema que la ley de contrabando es fuerte ahora, porque está colocando la parte de policía, pero necesita eso, necesita, si usted le ponga la seguridad, así usted incaute, ¿sí? Usted haga lo que haga, mientras que exista el incentivo por el diferencial cambiario y la posibilidad de acceder a algo más barato ya, eso va a ocurrir siempre. Bueno, doctor Mario Zambrano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de Impacto Económico. Hombre, gracias por la invitación, y cuando quieran me invitan nuevamente, que estos temas me parecen muy importantes para la ciudad, para pensarnos realmente la ciudad. Muchísimas gracias. Y la verdad que sí queremos que nuevamente esté con nosotros acá en este espacio.
Saludar obviamente a todos los cibernautas que nos acompañan en la red por www.telecucuta.com, asimismo para invitarlos este viernes a las 7 de la noche en nuestra próxima emisión en Impacto Económico, una mirada franca a la frontera. Estás viendo Telecúcuta, muy nuestra. ¿Qué tal amigos? Soy Luis Suárez Espitia y estaré con ustedes en Impacto Económico, una mirada franca a la frontera. Magazine económico, político y social donde abordaremos temas relevantes para la frontera colombo-venezolana. Los espero todos los viernes a las 7 de la noche por Telecúcuta, muy nuestra.